concretos. Abordamos ahora el tema de lucha contra la corrupción y empezamos con el candidato George Forsyth. Candidato, ¿qué cambios institucionales concretos impulsará o promoverá para luchar eficazmente contra la corrupción? Muchas gracias, Mayla, por la pregunta. La pobreza, la falta de agua, la falta de educación, la falta de salud, el desempleo, son los dedos de la mano de la corrupción. Esa mano que la movió siempre la mismocracia. Si realmente queremos cambiar el Perú, tenemos que matar a la corrupción. Solamente en el año 2019 se han robado 23.000 millones de soles. Para que se tenga una idea, esos son más de 100 hospitales de primer nivel. Por eso es que nosotros queremos matar a la corrupción desde nuestra Constitución y no solamente en unas leyes, porque sabemos los peruanos no podemos confiar en los congresistas, que en cualquier momento simplemente van a cambiar las reglas de juego. Queremos una constitución anticorrupción que declare de lesa humanidad imprescriptible el delito de corrupción para que podamos perseguir a los corruptos hasta el final de sus días y al país donde se quieran esconder. Queremos los jurados ciudadanos, porque a los peruanos ya no nos van a ver la cara de tonto y vamos a estar en los juicios de corrupción. Y no vamos a permitir que ningún juez corrupto deje ir a otro político corrupto. Ahora, muchos no quieren implementar eso. No lo quieren, pero ¿saben quiénes son? Los políticos de siempre, que no les conviene una constitución anticorrupción. Nosotros sí la vamos a implementar, porque queremos que los recursos lleguen a los que más lo necesitan. Gracias, candidato Forsyth. Hay quienes dicen que es imposible implementar la imprescriptibilidad de estos delitos, pero en cualquier caso usted habla de luchar contra la corrupción cuando ya está consumada. ¿Cómo haría para prevenirla y evitar todos los desengaños que hemos vivido los peruanos en los últimos años? Gracias, Mayla, por la pregunta. A ver, yo les hago la pregunta a todos los peruanos, porque muchos dicen que no se puede hacer. No es de lesa humanidad que un hospital en el Cusco no se haya hecho por la corrupción y demore más de 10 años? Por supuesto que sí, están afectando directamente a una población y por eso es que tiene que ser de lesa humanidad y también imprescriptible. Sí se puede hacer, pero falta la voluntad de los verdaderos peruanos, los buenos peruanos que vamos a traer el cambio en esta constitución anticorrupción, porque nosotros, ustedes ya saben, somos menos floro, más acción. Ya tenemos preparada la constitución anticorrupción, donde tenemos varios artículos importantes que necesita el Perú, como en todos los contratos ley, la cláusula anticorrupción con responsabilidad, para que si se determina corrupción en las obras, se vayan presos de forma inmediata, se rompa el contrato y la obra continúe. Porque, vuelvo a decirlo, por culpa de los corruptos, las obras no se hacen. Y las obras tienen que llegarle a todos los peruanos, especialmente el agua. Muchas gracias al candidato. La misma pregunta para la candidata Verónica Mendoza. ¿Qué cambios institucionales concretos hará para que la lucha contra la corrupción sea eficaz? A diferencia de algunos candidatos aquí presentes que están siendo procesados por haber recibido financiamiento turbio en sus campañas electorales o por haber puesto a sus amigotes a dedo en la función pública, yo no tengo nada que esconder. Por eso hace tiempo ya planteé el levantamiento de mi secreto bancario para que todo el mundo pueda ver cómo se mueven mis cuentas y planteo a los candidatos aquí presentes que hagan lo propio, a ver si se atreven. Creo que es importante efectivamente mostrar con hechos concretos la voluntad política que tenemos de luchar verdaderamente contra la corrupción. En nuestro futuro gobierno, si es que el pueblo peruano nos da su confianza, nuestra prioridad estará en la prevención de la corrupción, con planificación, transparencia y participación ciudadana. ¿A qué me refiero? Planificación, para evitar que, por ejemplo, como era antes, las obras de infraestructura se definan con acuerdos bajo la mesa, con coima de por medio, como ocurría con el Club de la Construcción, sino se establezcan sobre la mesa de manera transparente, planificada y con criterios previamente establecidos. Transparencia total, para que en Internet los ciudadanos podamos encontrar los antecedentes de todos los funcionarios públicos, los procesos de licitación, contratación, la ejecución de los presupuestos, para que podamos vigilar permanentemente cómo se está gastando nuestra plata. Y en tercer lugar, capacitando a la ciudadanía para que pueda ejercer efectivamente esta función de fiscalización y dándole los espacios para que pueda participar de este proceso. Mientras otros plantean mano dura contra los pobres, contra el pueblo, nosotros planteamos mano dura contra los corruptos.
Candidata, pero parece ser usted haberse concentrado solamente en el tema de las contrataciones que hay con casos como los cuellos blancos y la corrupción que en pared con instituciones del gobierno hacen también los corruptos. Precisamente a eso me refería cuando hablaba, por ejemplo, del Club de la Construcción. Necesitamos prevenir ese tipo de situaciones, así como combatirla eficazmente y sobre todo garantizar que se lleven a cabo los procesos de investigación hasta el final. Por eso es fundamental promover, garantizar la plena autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial para que puedan medir a todos los corruptos con la misma vara y de una vez sentenciar, ¿no?, a aquellos que ya llevan bastante tiempo bajo investigación. Pero también es fundamental revisar, por ejemplo, el sistema de contrataciones, el sistema de APPs, porque hemos visto cómo en los últimos años se ha permitido que en determinadas obras se den adendas infinitas con las cuales se multiplican los costos iniciales. A eso tenemos que ponerle un límite claro, límite al número de adendas, como límite al incremento de los costos iniciales de las obras que se ejecutan. Muy bien, igual pregunta le planteamos a la candidata Keiko Fujimori, ¿qué cambios institucionales concretos haría para que la lucha contra la corrupción resulte eficaz? En este campo es donde hay más demagogia, ¿no? Recordemos que han habido muchos políticos lavando banderas, pintándose las manos de blanco o levantando su dedo acusador, pero que no tienen ningún problema en escribir agendas de su jefa. En mi caso, yo estoy siendo investigada, pero ha habido un análisis pericial de 10 años a mí y a mi esposo que han dicho claramente, 5 peritos de oficio, que no existe ningún desbalance. Pero hay otras personas que se corren de las pruebas grafotécnicas para demostrar si es que es o no su letra. Yendo a su pregunta, Mario, nosotros lo que planteamos es un shock anticorrupción. Vamos a fortalecer la Contraloría Nacional de la República, dándole capacidad sancionadora. Vamos a separar a los corruptos, pero obviamente haciendo que el Estado siga funcionando con un control concurrente. Estableceremos el plan Transparencia 100%, donde podrá la prensa visualizar todas las adquisiciones del Estado. Estableceremos núcleos ejecutores del programa FONCODES para que los ciudadanos de manera organizada puedan vigilar todos los procesos de obras de nuestro país. Incluiremos e implementaremos también un sistema de protección al denunciante, porque normalmente la pita se corta por el lado más débil. Bien, insiste usted en el tema de la transparencia, que es importante, pero que en buena medida traslada la responsabilidad de combatir la corrupción a la gente, a la sociedad en general. La pregunta era qué cambios institucionales, esto es en el sistema legal, haría usted un eventual gobierno suyo para combatir efectivamente o hacer más eficaz la lucha contra la corrupción. Fortalecer la Contraloría es lo que hemos distinguido en su respuesta, y después ha mencionado también separar a los corruptos, pero para separar a los corruptos primero hay que identificarlos. ¿Cómo se haría todo eso? La identificación de los corruptos se va a dar a través del fortalecimiento de protección a los denunciantes, no solamente a los funcionarios de menor rango que identifiquen que sus jefes han cometido un delito, sino también de la participación de la ciudadanía a través de sus núcleos ejecutores y la participación de la prensa, que normalmente es quienes nos ayudan a identificar casos de corrupción. Trabajaremos de la mano del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero ya que, digamos, en este proceso de investigación a mí se me ha señalado que habría un posible proceso de obstrucción, quiero ser muy clara y transparente, que seremos muy respetuosos de la independencia de poderes y, por supuesto, respetuosos de todos los procesos de investigación que se llevan en Lavajato, en Cuellos Blancos. Haremos que ellos culminen su trabajo. El turno ahora es del candidato Daniel Urresti. La pregunta es la misma. ¿Qué cambios institucionales propondría usted en caso de llegar a la presidencia para combatir eficazmente la corrupción? Candidato. Bien, debo reconocer que al fin el señor Forsyth ha acertado en algo. Efectivamente son 7.000 millones de dólares que nos están robando desde hace muchos años, 10 o 12 años. Al fin una buena, que la has copiado porque yo lo vengo diciendo hace tiempo. Pero
también, disculpen esto que lo di en televisión, mi esposa me está reclamando acá, me dice que ella como es peruana no ha podido venir, me dice que hay candidatos que han traído a su esposa que es chilena, no lo sé, yo la verdad no lo sé, yo no manejo esto, mi amor, te pido perdón, yo no sabía que te podía traer a esta reunión. En fin, para nosotros queda claro, clarísimo, que hay dos formas para luchar contra la corrupción. Muy fáciles. La primera, ningún ministerio vuelve en los 100 primeros días, vamos a disponer esto, ningún ministerio hace obra pública a partir de los primeros 100 días. Se acabó. Los ministerios donde está la corrupción se acabó, no hacen obra pública. Y lo vamos a reunir, vamos a disminuir los ministerios y vamos a crear el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que es diferente a ese invento del Ministerio de Infraestructura. Eso no existe. Vamos a crear un Ministerio de Fomento y Obras Públicas, donde va a estar presente la Contraloría desde el comienzo, en el preproyecto, en el proyecto y en la licitación, para asegurarnos que no haya corrupción. Tiempo cumplido, candidato. La repregunta para usted es la siguiente. Sí. Es decir, reducir una cantidad de ministerios o evitar que los ministerios que existen hagan obras públicas para promover que todo esto esté centralizado en otro. Pero ¿cómo evitaríamos que la corrupción llegue a ese otro? ¿Qué lo haría distinto? Claro, evitaríamos ¿cómo? A la Contraloría General de la República la vamos a tener controlando concurrentemente desde el comienzo, los anteproyectos, proyectos, licitaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque de cada proyecto ya los economistas se han encargado de hacer la ecuación para calcular cuánto le correspondería de cada proyecto a la Contraloría, porque ellos no controlan porque no tienen la plata. Entonces de cada proyecto se le va a dar el dinero que le corresponde para que desde el comienzo pueda asegurarnos que el anteproyecto, el proyecto, el expediente técnico y la licitación se dé en las mejores condiciones. Si cuesta 100 millones un proyecto, no debe costar un sol más. En mi gobierno no va a haber una sola adenda más. Y lo segundo que vamos a hacer es la ley del ciudadano ejemplar. Cualquier ciudadano podrá denunciar a cualquier tipo de corrupción y se le va a dar protección judicial y protección económica y civil, total en el anonimato. Se van a volver millonarios denunciando la corrupción. Hacemos antes de continuar una aclaración. La organización permitía a los candidatos traer a 3 personas debido a las medidas de bioseguridad. Cada uno de los candidatos eligió a las personas que los acompañarían. Candidato Urresti, usted pudo haber traído a su esposa si así lo quería, dentro de ese grupo de 3. Continuamos. Ya mi amor, no es mi culpa. Inocente. Muy bien, vamos a continuar con el mismo tema, corrupción, pero esta vez el turno es para el candidato Johnny Lescano. ¿Qué cambios institucionales concretos hará o haría para que la lucha contra la corrupción sea eficaz en caso haya un gobierno suyo? Mire, aquí tenemos que ser coherentes con las propuestas que estamos haciendo. En la práctica política, mi partido, Acción Popular, ha tenido 2 presidentes honestos, que nunca le robaron al Perú, que hicieron obra y que restablecieron la democracia. El presidente Belaúnde y el presidente Paniagua. Quien habla, el Perú sabe bien que durante 19 años no solamente hice aprobar leyes, sino que consistentemente, a veces en luchas solitarias, me enfrenté en el Parlamento a mafiosos y a corruptos. Y eso es muy importante, porque quien esté vinculado con la corrupción no puede hacer obras por el Perú, no puede hacer buenas políticas de Estado, no puede dar solución a los problemas que atraviesa nuestra patria. Yo no sé si la señora Mendoza, por ejemplo, podría decir que es consistente con sus propuestas, si su jefe de su partido está acusado de corrupción. Porque si usted dice lucho contra la corrupción, no debía usted estar en ese partido. Y igual que la señora Fujimori, hay que ser consistente. Si usted lucha contra la corrupción, debe usted responder por los cargos que está haciendo. Igual, señor Urresti, tiene usted un jefe que también está acusado de corrupción. Entonces, ¿es posible que los candidatos aquí presentes hagan algo por el Perú estando vinculados a personas que están acusadas de corrupción?
A ver, la pregunta se mantiene, porque no creo que usted la haya contestado. ¿Bastaría con un presidente que fuera una persona honesta para que el enorme aparato público y también privado del Perú deje de ser corrupto? Bueno, es un primer paso muy importante, porque si nosotros elegimos como presidente a una persona que está acusada o que ha mostrado corrupción en su trabajo político, en su función pública, todo está perdido. Vamos a seguir teniendo presidentes o expresidentes investigados por corrupción, como pasa en estos momentos. Si nosotros elegimos a una persona honesta de un partido distinguido como el que nosotros representamos, gran parte de la pelea está ganada contra la corrupción. Y nosotros vamos a implementar medidas para que el funcionario público que haya robado al país, sea cualquiera el delito, no vuelva más a la función pública. Y el que haya contratado con el Estado y le haya robado, aunque sea un sol, no vuelve más al Estado. En estos momentos no hay ese tipo de leyes. Son bastante débiles. No funciona si no somos severos contra la corrupción y votamos por partidos que han jugado a favor del Perú. Es un buen pase para llevar adelante al Perú sin corrupción y sin mafias. Tiempo cumplido, candidato Merino. Le agradecemos a todos los candidatos su participación en esta primera parte de este debate definitivo. En este momento debemos ir a una pausa, pero al volver vamos a formular preguntas específicas para cada uno de los candidatos y entre ellos también habrá debate. El candidato que quiera hacerla deberá oprimir el botón que enciende la luz de su atril. Cada candidato recibirá solo una réplica y tendrá la oportunidad de plantear para otro también solo una réplica. El primero que encienda la luz, recuerden, será el que la haga. Y creo que todos han probado aquí que funciona perfectamente el botón que ilumina sus atriles. Esta ronda empieza con la señora Verónica Mendoza. La pregunta específica para ella es la siguiente. Usted ha planteado poner límites y frenos a los medios de comunicación que a su juicio desinformen y pongan en riesgo la salud y la vida. La ley de radio y televisión ya tiene definidos esos límites. ¿En qué otros límites está usted pensando y quién definiría cuándo un medio desinforma y pone en riesgo la salud o la vida? Candidata. Mávila, en primer lugar, no es exacto que yo haya planteado límites a los medios de comunicación. Lo que yo hice fue expresar mi indignación porque sí hay algunos medios de comunicación que abierta e impunemente están desinformando, mintiendo sobre el tema de la vacuna, poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente. Y creo que ante esas situaciones uno no puede quedarse simplemente callado y pasmado. Eso es lo que yo he hecho, expresar mi indignación que comparto con un amplio sector de la ciudadanía. En segundo lugar, nosotros vamos a respetar escrupulosamente la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad y el derecho a la información de los ciudadanos. Vamos a hacer que se respete la ley que efectivamente está vigente, como tú has señalado, de radio y televisión y también los códigos de ética de los respectivos medios de comunicación. Lo que sí podemos hacer es mejorar los mecanismos para que los ciudadanos, cuando se sientan agraviados o afectados por alguna mentira de algún medio de comunicación, puedan tener mejores canales para poder denunciarlo. Ahora, aprovecho, perdóname Mávila, si me permites, estos 30 segundos que me quedan, porque no puedo permitir que se me difame y se difame a mi organización política en canal de televisión. Y me refiero al señor Lezcano concretamente, que ha dicho que en nuestra organización política el jefe es un corrupto. Le pido que retire lo que ha dicho porque eso no es verdad. Nadie en la Comisión Política de Juntos por el Perú es corrupto. Si alguna vez alguien estuvo procesado, inmediatamente los separamos. Nosotros sí separamos a los malos elementos, no como usted que no puede separar al señor Merino, usurpador y golpista contra el cual se movilizaron los jóvenes en noviembre pasado. Tiempo cumplido. ¿Quién quiere replicar a la candidata Mendoza? Quien toque primero el botón e ilumine el atril. Candidato Lezcano, tiene usted 30 segundos para hacer la réplica a lo que acaba de decir la candidata Mendoza. Ya reconocido, Verónica Mendoza, las personas que estaban en esta coalición, y aquí está la información en Wikipedia, era dentro de las organizaciones que conforman su organización política está el Partido Humanista. Y dentro del Partido Humanista ha habido una persona que ha sido acusada de corrupción. Es una coalición. Consecuentemente, usted no puede decir que no están involucrados en actos de corrupción. El hecho que los haya sacado, usted está misma reconociendo que había un elemento. Tiempo cumplido. Señora Mendoza, puede responder.
Reitero, la persona que usted ha mencionado, señor Lezcano, ha sido separada de la coalición, de Juntos por el Perú, porque nosotros sí somos firmes. Cuando identificamos malos elementos, los separamos inmediatamente. No como en el caso de usted, señor Lezcano, que no sabe si aprobar o deslindar al señor Merino, que no sabe si aprobar o deslindar con el golpe que hubo claramente en noviembre pasado, por el cual se movilizaron miles de jóvenes en las calles, ¿no? Espero que esta vez no se vuelva a reír, como cuando recordé en el último debate a Inti y a Brian, que fueron reprimidos y lamentablemente asesinados en esa movilización. Un poquito de respeto, señor Lezcano, por favor. Nosotros sí separamos a los malos elementos inmediatamente. Yo sí respeto a su organización política, respeto a Valentín Paniagua, mi paisano, que jamás hubiera hecho esta mentira y difamación que usted acaba de hacer aquí en Televisión Nacional. Muy bien, pasamos a la pregunta específica para la candidata Keiko Fujimori. El candidato que gane esta elección sin duda va a enfrentar o va a tener un Congreso fragmentado y hasta probablemente hostil. La pregunta es, ¿qué haría usted para sostener una gobernabilidad en la eventualidad de que este Congreso tenga una actitud como la que tuvo su bancada en el 2016 frente al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? He reconocido en varias entrevistas que uno de los errores en el último quinquenio fue mantener una actitud confrontacional. Sin embargo, también es bien importante señalar que las leyes más importantes, los votos de confianza, los pedidos de facultades, las leyes de presupuesto, todo esto se otorgó a través de la bancada de Fuerza Popular. Por las encuestas avisoramos que el Congreso será fragmentado efectivamente. Y yo creo que aquí lo que tenemos que analizar son dos temas fundamentales: la salud y la economía. Y sobre la base de eso ver los planes de gobierno y ver nuestras coincidencias. Sobre la base de esas coincidencias sacaremos los proyectos adelante. Pero en los temas económicos para nosotros es bien importante señalar que vamos a defender la Constitución de 1993. En estos momentos de descalabro económico, lo que tenemos que hacer es dar señales claras. Y un cambio a la Constitución, como plantean algunas de las personas que están aquí el día de hoy, sería un retroceso y un salto al pasado de nuestro país. Ya sabemos lo que trajo otras constituciones, trajo caos, violencia. Eso se corrigió con la Constitución de 1993, que trajo paz y desarrollo económico. Vuelvo a repetir, buscaremos consensos con diferentes grupos políticos más allá de Fuerza Popular. Tiempo cumplido, gracias a la candidata Fujimori. ¿Alguno de los candidatos que quiera hacer una réplica? George Forsyth fue el primero en iluminar el atril. 30 segundos. Muchas gracias, Mayla. Señora Keiko, usted ha sido congresista, ha tenido una inmensa mayoría en el Congreso. ¿Y por qué es que no ha implementado todos estos cambios que ustedes justamente han conversado hoy? Usted me va a contestar que eso se tiene que hacer desde el Ejecutivo, ¿no? Desde la Presidencia, pero todos sus candidatos hoy al Congreso dicen que lo van a hacer desde el Congreso. Entonces, o ellos están mintiendo o usted no ha hecho el trabajo que se tenía que hacer desde el Congreso. Queremos saber quiénes están mintiendo. Señora Fujimori. Señor Forsyth, le agradezco por la pregunta y también quiero señalar que hay varios ex candidatos de Fuerza Popular corriendo en su partido, así es que me alegra saber que han tenido el espacio y yo me imagino que es porque le va a dar a usted un poquito más de popularidad. Yo creo que aquí lo importante es buscar estos consensos. Pero voy a tomarme estos segundos también para aclararle al señor Lezcano que yo siempre doy la cara, que en cada proceso, en cada investigación a lo largo de esos 20 años he dado la cara y he colaborado con la justicia. Pero en cambio usted, lamentablemente, primero se ufana, ¿no? Y tiene una soberbia enorme diciendo que su plan de gobierno para luchar contra la corrupción es solo usted. Yo le pido que no mienta, amayuya, señor Lezcano, porque usted acosa y luego acusa, y miente también cuando usted señala a los policías, ¿no?, la culpabilidad que es de usted. Y acá estamos, en este set donde usted reconoció estos hechos. Muy bien, la pregunta específica ahora para el candidato Daniel Urresti. Candidato, usted desde el Congreso ha liderado una campaña contra las AFP a las que ha llegado a tildar de malditas. Pues bien, en un eventual gobierno suyo,
¿Cómo se materializaría esa maldición? ¿Qué les espera a las AFP de llegar usted al poder? Bien, muchísimas gracias. Efectivamente, las malditas AFP son tan malditas que el año pasado, el 2020, son de todos los negocios, son los únicos que han obtenido ganancias. Ellos han ganado 314 millones de soles. Son los únicos que han tenido ganancias, porque ellos ganen o pierdan sus inversiones, siguen cobrando ellos el porcentaje de cada uno de los aportantes. Entonces, efectivamente, nosotros pensamos abrir el abanico de posibilidades para que todos los aportantes puedan cambiar, pero no solamente de AFP, sino que vengan otras empresas como bancos, como financieras, que también manejan los sistemas previsionales a competir aquí en el Perú, porque la AFP es el negocio del diablo. Todo es ganancia y eso no puede ser. Así que en el primer día de mi gobierno, las AFP ya saben, las AFP, aquellos que no están ya aportando pueden sacar hasta el 100% voluntariamente. Igual vamos a devolver la ONP. Y otra cosa que quisiera aprovechar de aparecer en este momento, el señor Lescano se quiere comparar con Belaunde y para mí con la justa llega a Vitocho. O sea que, por favor, guardemos los respetos a las personas. Muchas gracias. Tiempo cumplido. ¿Quién quiere hacer una réplica? Verónica Mendoza. Sí, comparto la indignación del señor Urresti respecto de las AFPs. Pero me preocupa que usted esté planteando la devolución total de los aportes de la AFP y de la ONP. Pregunto entonces, ¿de qué van a vivir las personas a las que usted plantea esta propuesta en su vejez? Y si solamente está planteando un sistema privado y no un sistema público de pensiones que pueda asegurar una pensión digna, mínima para todos los ciudadanos. Bien, candidato Urresti. Gracias. Desde su punto de vista ideológico es claro, se entiende que usted piense que el gobierno tiene que pagar todo, que tiene que repartir todo, y eso es lo que se hace normalmente en Venezuela y es lo que se han hecho en todos los gobiernos de izquierda donde se gobierna, ¿no? Veamos lo que pasa en Cuba. Bueno, usted se ríe, pero sabe que es cierto. Entonces, para nosotros es claro que las AFP tienen que tener competencia y lo que vamos a traerles es competencia, ¿me entiende? Número dos, la ONP no es capaz, o sea, ese sistema nació muerto, no funciona ni siquiera en los países donde la gente sí puede trabajar 30 años continuos. Aquí en el Perú eso es imposible, por eso es que hay personas que han aportado 3, 10, 15 años y les vamos a devolver su dinero. No le vamos a quitar el dinero a los que ya se fueron para devolverlo, sino vamos a reconocer la deuda interna y les vamos a devolver lo que ustedes aportaron, porque es una deuda interna del Estado que les va a pagar. Tiempo cumplido, candidato Urresti. La pregunta específica que hemos preparado para el candidato Johnny Lescano es la siguiente. Candidato, usted ha planteado que habrá nuevas reglas de juego para la minería. ¿Qué propone en concreto con respecto a la propiedad de los recursos mineros? Sí. Antes que nada, nosotros no difamamos Mávila. Nosotros actuamos en base a los hechos concretos, quién endosó, quién transfirió algunos símbolos partidarios de algunos candidatos aquí en este debate. Y en eso es una cosa objetiva que no se puede negar, ¿no? Personas que estaban acusadas de corrupción, que endosaron los símbolos partidarios. Eso hay que ser bien claro. No se está difamando, se está diciendo una cuestión bien concreta. Y bueno, más bien hemos sufrido difamaciones, ¿no? Aquí está la resolución de la Fiscalía, donde se encuentra al candidato de Acción Popular inocente de cualquier delito. Fue una venganza cobarde del Congreso disuelto, ¿no es cierto?, que utilizó el número de quienes controlaban el Congreso, que estaba el fujiaprismo, para atacar al candidato. Esta es una resolución de la Fiscalía que no fue impugnada por la supuesta agraviada, y esa es la verdad. Lo demás es pura difamación. Dicho esto, en materia de mineras, nosotros pensamos que se tiene que establecer determinadas pausas para que el Estado siga en propiedad de los recursos naturales. No puede ser que una vez que los recursos naturales salgan del subsuelo, sean los empresarios, los que sacan el recurso natural, sean nuevos propietarios.
Eso no nos da las utilidades que debe contar el Perú, los precios que con justicia debían pagarle a nuestra patria por esos recursos naturales valiosos. Tiempo cumplido. El turno de quien quiera replicar. Keiko Fujimori. No, yo gané. No, yo apreté primero. ¿Qué me dice, Switcher? Yo gané, desempate entonces. Keiko Fujimori. Bueno, yo tengo acá información que dice que la resolución fiscal desmiente la versión del señor Lezcano, pero no me voy a detener en eso, quedará en su conciencia, porque usted en este canal reconoció varios hechos. Sin embargo, en aras de la transparencia, queremos preguntarle, señor Lezcano, ¿qué favor le hizo usted al asesino Abimael Guzmán, que en su libro Puño y Letra le agradece por sus buenos oficios? Usted fue a la base naval. ¿Qué favor le hizo? Por favor, cuéntenos a todos. Sí, ya. Señor Lezcano, su turno. Le hemos contado al Perú entero por los canales de televisión. Yo fui presidente del grupo de trabajo de visita a los penales. Su grupo también estuvo ahí. Lo visité a los corruptos del fujimorismo también en la cárcel, a los terroristas y a los reos comunes. Fue la Defensoría del Pueblo, fue la Cruz Roja Internacional, fue Monseñor Bambarén. Y este señor alude a esas personas en su libro por ese trabajo hecho en la Comisión de Justicia en la visita que yo realicé. Entonces, lo que usted está haciendo es pura guerra sucia, ¿no es cierto? Dice que servicio que se hizo, sí, también sus colegas de su partido fueron los que me recibieron como parlamentario a ver en qué condiciones carcelarias estaban. Así que es eso, no se ponga nerviosa, tranquila nomás y compita sin hacer guerra sucia. No respondió nada. Señor Urresti, por favor. Que no responde. El turno era de la respuesta del candidato Lezcano y el tiempo ha concluido. Vamos ahora con la pregunta específica para el candidato George Forsyth. Candidato, usted ha estado hablando hoy día y varias veces también con respecto al término que usted usa, la mismocracia, o sea, más de lo mismo para referirse a la política tradicional. Sin embargo, usted renunció a su gestión en la Municipalidad de La Victoria antes de cumplir siquiera la mitad del mandato. Eso es lo mismo que han hecho otros políticos tradicionales como César Acuña, César Villanueva, Yehude Simón, Luis Castañeda Locio. Entonces, ¿qué nos aseguraría que usted no va a caer justamente en esta mismocracia en caso de llegar al gobierno? Muchas gracias por la pregunta, Federico. Qué bueno que me dan la oportunidad, porque le quiero comentar a todos los peruanos el motivo por qué me fui de La Victoria. Porque yo tuve un compromiso con La Victoria de cambiar toda La Victoria y la hemos cambiado. Como hemos demostrado, los indicadores de delincuencia, cómo hemos mejorado, le ganamos a las mafias. Formalizamos a los peruanos, no solamente escribimos de formalización, formalizamos más de 20.000 peruanos que querían trabajar y ya no trabajar en la calle, entre los perros, entre la basura. Ahora están trabajando de forma ordenada. Hicimos grandes cambios, pero quedó pendiente el agua. Y el agua siempre nos niegan los ministros. Iba con mis files al pedirle al ministro de Vivienda a que nos den agua, un derecho fundamental, y nos hacía rogar, pero no tenían el agua. Por eso dije, ya no aguanto más, nos vamos a poner de pie. Y tampoco podía quedarme simplemente mirando cómo los mismos de siempre querían nuevamente tomar el poder para que los peruanos sigamos viviendo las mismas desgracias. Por eso, vuelvo a decirlo, me he tenido que poner de pie a luchar por todos los peruanos, a luchar por los que menos tienen, para que realmente llegue la educación, llegue la salud, llegue el agua. Como les comentaba, eso es algo que nosotros vamos a priorizar. Vamos a declarar en estado de emergencia el agua para que nuestra gestión le llegue el agua a todos los peruanos. Ahora en esta emergencia se desembolsaron 60.000 millones. La brecha del agua son 49.000 millones. Como a ellos no les falta el agua, simplemente no le dan la importancia que corresponde. Tiempo cumplido. Daniel Urresti. Gané. Muy bien. Dos cositas. La mesmacracia, ¿no? Que dice Forsyth. No me explico de qué mismacracia habla cuando está llevando, por ejemplo, al señor Techito, ¿no? Que ha sido 3 veces ministro de Toledo, 2 veces ministro, está con PPK, ha estado, es decir, es una persona que ha sido ministro de Vivienda en 3 y hasta en 4 gobiernos, si mal no recuerdo. Aparte de eso, aparte de bonito, Forsyth parece que es inocente, porque resulta... ¿Cuánto tiempo es la pregunta que puede hacer? Tiempo cumplido. ¿Qué pasó? Señor Forsyth, 30 segundos.
Ah, ya. Bueno. 30 segundos para su réplica, tiene un minuto. Me dice que ya tiene la Constitución. El cronómetro está delante suyo y el tiempo ha sido cumplido. El turno es del señor Forsyth para su respuesta. Ya, muy bien. Que explique de dónde saca la Constitución. Señor Urresti, por favor, a respetar las reglas. Muchas gracias. Adelante. Forsyth. ¿Empieza a correr? Muy bien. Para cambiar el Perú tenemos que tener a un nuevo liderazgo, tener jóvenes, pero tener peruanos que realmente quieran sacar el Perú adelante. Pero por supuesto tenemos que contar con gente de experiencia, gente que ha hecho las cosas bien, que ha hecho el programa Techo Propio, que tenemos que llevarle a todos los peruanos, y no solamente a algunos, tenemos que trabajar en la titulación, porque sabemos que los que no tienen título no pueden acceder a esos programas. Pero Daniel, usted ha venido a atacar a todo el mundo y no se comporta como corresponde. Usted habla de la seguridad, pero todos recordamos cuando quisiste imitar los operativos que hacíamos en La Victoria, en Los Olivos, y con toda tu parafernalia, justamente te pegaron, te abrieron la cabeza al frente de todos los peruanos y te estabas grabando la situación y pasó un delincuente y te robó. ¿Cómo es que quieres cuidar a todos los peruanos, pero no te puedes cuidar ni siquiera a ti mismo? Nosotros te vamos a cuidar durante nuestro gobierno y vas a poder salir tranquilamente a la calle para grabar tus videitos. Eso es lo que vamos a enfrentar todos nosotros con determinación. Muchísimas gracias, candidato Forsyth. Nosotros hacemos una pausa, pero vamos a volver con preguntas elaboradas por expertos en diversos temas para que nuestros candidatos respondan a esos expertos. No se olviden de participar a través del código QR y díganos quién les parece que va ganando este debate definitivo. Hacemos una pausa y regresamos. Señor Urresti, silencio. Vamos a la pausa.